Uno recuerda cuando era niño que era una práctica habitual en los colegios que nos pegasen y formaba parte del paisaje cotidiano. Incluso los curas tenían instrumentos de tortura legitimados, esas reglas que caían inclementes sobre nuestros dedos. Cuando el cura entendía, o el profesor así lo veía, que nos habíamos portado mal. En fin, se trataba de hacer castigos degradantes que, insisto, formaban parte del espectáculo cotidiano. En tiempos del franquismo, las mujeres también tenían que sufrir espectáculos degradantes casi de manera cotidiana, y era bastante repetida la escena de una mujer maltratada que en la comisaría lo que recibía era burlas y risas de los que tenían que estar atendiéndola. En fin, hoy nadie diría, como en aquellos tiempos, oiga, es que siempre se ha hecho así, sino que si alguien se comportara de esa manera, recibiría de una manera absolutamente contundente nuestro rechazo. Parece que algo de razón tenía Hegel con eso de que el espíritu se despliega, y seguramente es lo que diferencia a una persona progresista de quien no lo es. Los animales son portadores de derechos. Si uno hace caso de la tradición, y la tradición bebe del pasado, parece que no hay espacio para esa reflexión. Sin embargo, parece que hay gente que está haciendo una reflexión en otra dirección. Ir contra las tradiciones es radicalmente difícil, no en vano. Einstein planteó aquello que es más difícil de desintegrar un prejuicio que un átomo. Decía un torero famoso aquello de que más cornás da alambre, y uno siempre piensa, hombre, será desde la perspectiva del torero, no desde la perspectiva del toro. En fin, que si uno entiende realmente que el espíritu se despliega, no tendríamos que volver a pensar acerca del respeto que debemos a los animales. I sé que ha sigut, sé perfectament que ha sigut el que ens ha tret la càmera i ha començat tot. Nos han robat les càmeres, nos han pegat, nos han dado patadas. Llamar a la policía. En fin, espectáculos poco edificantes en el siglo XXI. Para discutir acerca de todos estos asuntos que sin duda alguna tienen diferentes ángulos, contamos con una mesa de lujo, gente que lleva mucho tiempo no solamente actuando, sino también reflexionando sobre estos asuntos. Nos acompaña Sergio García Torres, portavoz de Podemos Animalista. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una de las personas de referencia en la defensa de los derechos de los animales, con uno de los blogs seguramente más leídos al respecto, Ruth Toledano, periodista. Ruth, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros a Juancho López Uralde, coportavoz federal de ECU, también una persona significada por la defensa de este tipo de asuntos. Y nos acompaña también Javier de los Nietos, alcalde del Boalo y recortador, si mal no... No. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Alcalde de El Boalo, y ahora nos contarás un poco tu trayectoria. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta que os haría en un minuto es, ¿cómo es posible que en el siglo XXI las personas que se manifiestan de manera clara en contra de la fiesta de los toros reciben este tipo de comportamiento, Sergio? Bueno, pues en este caso lo que hemos visto es la agresión que sufrieron Aida y Yasmín, dos compañeras más del movimiento, que simplemente pretendían grabar ese espectáculo para poder difundir. Lo que hemos visto es esos pequeños reductos donde todavía se maltratan animales, donde se concentran ese mayor número de gente que maltrata a los animales o que se divierte viendo cómo se maltrata a animales, pero yo creo que el mensaje es que la inmensa mayoría de la sociedad civil ni comparte este tipo de agresiones a los activistas, ni siquiera comparte el maltrato a los animales en general. ¿Por qué, Ruth, hay gente que se pone realmente nerviosa cuando ve a alguien que está cuestionando este tipo de espectáculos?
Bien, yo pienso que visibilizar un problema pues atrae actitudes violentas. Esta gente pues toda la vida lo ha sido violenta con los animales. Lo que pasa es que bueno, estaban legitimados por la costumbre, estaban subvencionados, estaban bueno, pues legitimados por la costumbre social, digamos. En el momento en que empiezan a ser cuestionados, pues esa violencia se desata. Y se desata precisamente contra quienes pacíficamente van simplemente a registrar sus acciones. Yo pienso que es casi la pataleta final. Juancho. Bueno, dicen que lo que más teme un criminal es un testigo, ¿no? Entonces alguien que va con su cámara lo que hace es ser testigo y dar testimonio y pasar ese testimonio al resto. Pero la televisión española en prime time da corridas de toros. Sí, pero curiosamente mientras eso les gusta, el hecho de que haya personas pues que saquen normalmente pues partes que la televisión española no saca. Por ejemplo, nosotros tuvimos un incidente también bastante grave con una persona, con una activista que simplemente con su móvil fotografió un toro que estaba a la salida, estaba el cadáver del toro, hizo unas fotos y tal, y también la reacción fue muy agresiva. Es decir, normalmente cuando y eso, bueno, pues ha habido muchas polémicas, ¿no? Como cuando se retransmite una corrida, las partes más sangrientas no se retransmiten, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no les gusta y reaccionan con esta agresividad absolutamente inaceptable. Es que es completamente inaceptable esto, aquí y en cualquier sitio, ¿no? Vivimos en una sociedad democrática donde además la transparencia a día de hoy, lo estamos viendo con tantos temas, los papeles de Panamá, etcétera, debe ser la normalidad, la rutina, y por lo tanto es absolutamente inaceptable esto que ocurre, no solo en este caso que hemos visto, sino en bastantes otras ocasiones, desgraciadamente, cuando se trata de exponer lo que en realidad están haciendo. Ok, gracias, Javier. Sí, yo quiero puntualizar varias cosas que se han dicho y también la presentación. Por supuesto, sí, como cargo electo soy alcalde del municipio del Boalo, Cercé, en Mata Alpino, pero a nivel profesional y mi trayectoria y mi formación es de biólogo, y también he tenido la suerte de poder ejercitar algo que a mí me gustaba y me atraía desde pequeño, que era la tauromaquia, y que lo hice estando y siendo alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, Marcial Lalanda, que recientemente ha sido clausurada. Y como tal, pues bueno, practiqué de novillero durante un par de años, muy poquitos festejos, pero sí lo he podido conocer desde dentro y también tengo la postura, como bien decía por la formación, de alguien que conoce el sentimiento animal, que conoce en gran medida la veterinaria también, porque mi padre es veterinario y que es próximo y que puedo empatizar y empatizo con los animales, por supuesto, ¿vale? Puntualizaciones sobre lo que se ha dicho, pues en el discurso que tú mencionabas, a mí me parece un error, se puede hacer, pero a mí me parece un error, un grave error, querer equiparar la tauromaquia a la Iglesia o a los tratos de la Iglesia, al franquismo, porque es algo que es apolítico, que por supuesto es anterior al franquismo y al régimen franquista, que se ha producido y que se ha respetado también durante la República, que se ha producido y se ha respetado durante la anterior República y que es anterior a todos esos procesos. Que no solo nos separa a los progresistas el hecho de ser taurinos o no. Por suerte hay muchas más cosas que definen a un progresista, no solo el hecho de ser taurino, ¿no? Tú eres alcalde por el Partido Socialista. Eso es. Y yo puedo ser una persona progresista y me considero progresista y ser una persona taurina y es compatible. Por supuesto que no, el ser taurino no responde a ser una gente violenta, como destacaba Ruth, no es eso. Ahora entramos, no es eso para nada. Y luego, sobre la imagen que veíamos, decir, y es importante, los festejos taurinos, igual que los festejos culturales, porque están reconocidos como tales, están protegidos por una propiedad. Nosotros hoy hemos firmado aquí un documento, ¿no?, de propiedad intelectual de la imagen, y que en un festejo taurino también está protegiendo a las personas que están actuando y que están en el ruedo, ¿vale? Cuando estamos hablando
de un festejo como los que se transmiten en televisión, por supuesto hay unos derechos y esos derechos están reconocidos y retribuidos. Y hay festejos populares en los que intervienen menores, porque son alumnos de escuelas de tauromaquia, su imagen está protegida, no se puede difundir y por supuesto mucho menos sin la autorización de sus padres. Y sin embargo, pues bueno, yo entiendo que desde el activismo se pretenda llegar y retransmitir esas imágenes y coger esas secuencias, pero están protegidas. Se están haciendo y tomando en un espacio público pero cerrado, como es un recinto, un espectáculo durante la celebración del mismo y está protegido. Sí, pero es que hay dos cuestiones que estás olvidando y es que hay una víctima, yo espero que en este plató no la haya, estás comparando los derechos de imagen de esta tarde, de este debate, con los derechos de imagen de un espectáculo donde se tortura a un animal. Creo que aquí no se va a torturar a nadie, me parece. Y por otra parte, esos derechos que tanto te preocupan de los niños, niñas y adolescentes, que por cierto el Comité de Derechos del Niño de la ONU está señalando a la tauromaquia como una violencia de la que hay que protegerlos. Bueno, que te preocupe su imagen y no te preocupe que sean sometidos, no solamente sometidos a la violencia, a asistir a esa violencia, sino a participar de ella, por ejemplo, como bien dices, siendo alumnos de escuelas de tauromaquia, donde obviamente tienes que practicar en cachorros de otras especies, como eres tú, quiero decir, vamos, si eso no te parece someter a los niños o sea, conculcar sus derechos. Hombre, yo pienso que, de hecho, ahora, eso hay que registrarlo. Te doy la palabra ahora mismo, pero querías tú, Sergio, también plantear algo. Yo solo quería un pequeño matiz y en este caso no quiero enfocar solo en Javier, pero sí una cosa que ha comentado, ese tipo de espectáculos que hemos visto no está permitido participar a menores de 18 años, con lo cual todo el tema que tiene que ver con la escuela de tauromaquia no tiene mucho sentido en esto, ¿no? Este tipo de espectáculos son espectáculos públicos que están organizados normalmente por ayuntamientos, porque si no existe ese sustento económico seguramente no se podrían realizar, y está prohibida la participación a menores de 18 años, algo que por ejemplo en nuestra Comunidad de Madrid se incumple en la inmensa mayoría de los espectáculos, como tú bien sabes, y que es una cosa en la que normalmente ni siquiera el sector taurino incide porque realmente se cumplan las normas, ¿no? Hay un montón de normas de los propios reglamentos taurinos que deberíamos por lo menos cumplir. No podemos pretender garantizar la imagen de un niño, como decía Ruth, y no garantizar la seguridad del vamos resto. A seguir con... ¿Quieres plantear algo corriendo? Sí, correcciones y matices, porque yo creo que, a ver, lo primero agradecer la invitación porque es importante que se establezcan foros de debate con todas las posturas para que acerquemos realmente la realidad a la gente que lo quiera conocer, que esté interesada y para que en nuestros discursos seamos más certeros. Es falso que no se permita la actuación o la intervención a personas de más de 18 años. La edad mínima es de 16. Y es importante y se debe matizar, no son 18, son 16. En el caso de escuelas de tauromaquia estamos hablando de que para poder intervenir en esas clases prácticas de las escuelas de tauromaquia hay que tener más de 14 años, ¿vale? Por debajo de esas edades existe esa protección. En cuanto a la protección de la imagen, es un derecho que todos como personas tenemos, con independencia del tipo de espectáculo. No voy a entrar en el debate de la práctica con cachorros de otra especie, etc. Estamos hablando de la protección de la imagen de la persona y que es independiente de la edad y del espectáculo. Vale, dejadme que entremos en otra cuestión que creo que es un poquito más en consonancia con lo que estamos discutiendo. La discusión, ¿es la tauromaquia cultura? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Por supuesto que es cultura, pero no todos los hechos culturales que se producen a lo largo del tiempo en el relato histórico. ¿Por qué es cultura? Bueno, es cultura porque son una serie de... porque forma parte del relato histórico de un pueblo, de una sociedad, de una nación, bien, pero muchas otras cosas también que se van superando y que se van eliminando. ¿Pancho? También, en cierto modo, la guerra tiene muchos reflejos culturales, es así, es decir, bueno, el Guernica de Picasso es un ejemplo. El Guernica es una magnífica obra de arte. No sería el mejor de los ejemplos, es decir, no, quiero decir, si es cultura, lo fomentas, tú no fomentas la guerra, ¿no? aunque luego te salga un cuadro excelente, ¿no? Claro, pero tiene digamos, una enorme representación cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la tauromaquia es una actividad, o como se quiera llamar,
que está poco a poco desapareciendo del interés de nuestra sociedad, afortunadamente. Creo que los valores sociales están cambiando y, por lo tanto, yo pienso que es una actividad que se extingue, ¿no? Y creo que eso es bueno, ¿no? Sobre el tema de los menores, claro, la pregunta No es... entramos ahí, demos eso por cerrado, Juancho, Bueno, es que venga, si no tenemos bien, muchos bien. temas. Me interesaba lo de clarificar lo de la cultura, porque sí que es cierto que escritores, pintores, pero también sobre incluso la guerra, filósofos, pero no defendiéndola, Juan Carlos, pero Juancho, también sobre la o sea, guerra, no defendiéndola, pero- es decir, la guerra no es algo que la gente desee, aunque seas un experto en la guerra, en cambio, la cultura sí es algo que se desea, por tanto, la comparación creo que no termina de encajar. Yo quiero hacer un pequeño matiz. Puede ser cultura porque es un hecho histórico, como decía Ruth, que está constatado en el tiempo, pero lo que no es arte. Arte no es, porque yo creo que, y también lo sé por mi propia formación personal, ¿no? Para que una cosa sea arte, tiene que las partes que lo llevan a cabo tienen que ser conscientes de ese mismo desarrollo artístico. En este caso, hay una parte, que es el torero, que sí cree que hace un desarrollo artístico, pero la otra parte es una víctima de una situación, con lo cual no es consciente de ese desarrollo artístico, con lo cual creo que la única autodenominación de arte la hacen los propios taurinos. En ningún otro foro o espacio que tenga que ver con el arte se define a la tauromaquia como arte, solo se lo autodefinen ellos. Entonces, incluso pues, puede sonar un poco provocador, ¿no? Pero un asesino en serio se puede autodenominar artista y no serlo, porque el resto de la sociedad así no lo define. Pues vamos al término lingüístico. Yo ya le corregí a Sergio en otro foro, en otro debate que tuvimos sobre este mismo aspecto. La tauromaquia, su concepción como arte, no es una autodenominación que hace el mundo taurino sobre la tauromaquia. Es el reconocimiento que hace sobre la tauromaquia nuestra Academia de la Lengua, ¿vale? No es una autodenominación. Podemos seguir con ese mantra, con ese discurso, es una autodenominación, nadie recoge ese referente, nadie lo reconoce, eso es falso y es importante que se diga. Por eso es bueno que en estos foros participen todas las partes, es falso. Y no solo se reconoce como arte, sino que además como un hecho cultural, por supuesto, e histórico. Hay una exposición, yo creo que interesante para todos los públicos y que me gustaría, y aprovecho para solicitarlo desde aquí. Si te he entendido bien, al es arte Centro de porque lo Asuntos dice la Taurinos. RAE que es arte. No, está definido como arte, no es una autodenominación como sostiene Sergio, RAE a menudo, que puedo hacer yo la RAE a como menudo, taurino, Javier, perdona que te y no interrumpa, es una pero acepción... la RAE a menudo es bastante... Sí, bueno, hay vocablos modernos que no están Bastante recogidos, arcaica. por supuesto. Y hay si le definiciones pides que a la sigue RAE que te asumiendo diga que que ser es un gitano es WhatsApp, un pues no te dice ladrón. que es un WhatsApp, no está recogido. Pero la tauromaquia, por supuesto, está recogida, porque es un hecho histórico, cultural y reconocido como arte. Yo aconsejo visitar la exposición que hay ahora mismo en Las Ventas y que me gustaría que el Centro de Asuntos Taurinos, durante San Isidro, dejara esa exposición abierta, no solo a las personas que compran una entrada y acceden al recinto, sino a todas aquellas personas que tienen curiosidad por conocer la historia de la tauromaquia que existe, y es una exposición Pero que se cuéntanos, acaba de ¿por qué inaugurar. ¿por qué crees y que es muy arte? completa. ¿Por qué crees que es cultura y por qué crees que es arte? A ver, porque no lo defino yo. Porque ni tú ni yo, Juan Carlos, podemos decir que es o no cultura, porque está reconocido por la sociedad. En ese momento es cultura, en ese momento es arte, porque si no sería efímero, si no cualquiera podría decir, como decía Sergio muy bien, autodenominarlo de esa manera. No, es que ni tú ni yo ni cualquiera de los de esta mesa podemos definir como ya está reconocido y aceptado por todos. Bueno, vamos a ver, yo sinceramente, la verdad, me parece muy interesante desde un punto de vista pues filológico, metafísico, si quieres, que debatamos sobre la palabra arte o sobre la palabra cultura. Pero la verdad, si descendemos un poquito al tema que nos ocupa, pues nos ocupa un asunto en el que hay unas víctimas que son torturadas en público, que son torturadas hasta la muerte, que desde pequeñas pasan por padecimientos como las tientas, animales que sufren muchísimo. Y entonces, bueno, sinceramente, el hecho de que la RAE o cosas de estas lo consideren arte no es más que una trampa histórica en la que queréis los taurinos que sigamos atrapados y que realmente
pues la historia evolucionada va dejando atrás. Mira, me da igual cómo lo llames, quiero decir, antes las plazas públicas estaban llenas de gente que asistían a ejecuciones humanas y bueno, era un hecho cultural que se producía, habría gente que lo encontraría súper artístico, en fin, me da igual, era aberrante y lo rechazamos ya como sociedad evolucionada. Lo que diga la RAE cuando, en fin, tiene definiciones machistas, homófobas y de todo tipo, clasistas, hasta racistas, pues mira, es que me da igual lo que defina por arte. Os invito a asistir a visitar la exposición en Calcografía Nacional en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que se llama Otras tauromaquias, que al hilo de del 200 aniversario de las tauromaquias de Goya, pues se plantea la tauromaquia desde la perspectiva de 25 artistas contemporáneos que plasman verdaderamente, como hizo Goya en realidad en sus tauromaquias, el horror y el espanto que la tauromaquia conlleva. Por supuesto, las tauromaquias de Goya son muy artísticas, en el sentido de que era un genio de la pintura y así lo plasmó, una mirada horrorizada que plasma ese horror y no hay más que verlo, así como otros artistas. Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, también eso es la academia. Hay una identificación al hilo de lo que estás planteando, Ruth, entre España, o una cierta idea de España y la tauromaquia, ¿no? Y es verdad que bueno, pues Goya, Picasso, ¿no? Todos recordamos sus trazos pintando, sí, ¿no? Picasso sí, desde luego Picasso era taurino, igual que era un misógino empedernido y era un ser despreciable en ciertos sentidos. Goya no, Goya era un hombre verdaderamente implicado, con una mirada crítica sobre su tiempo, no solamente sobre la tauromaquia, también sobre Ruth, la es que hay guerra. gente, conocemos todos gente que es taurina y no son unos sinvergüenzas ni seres horrorosos, es decir, que es verdad, de la actividad. Que es verdad que hay algo que nos lleva a tener este debate, porque es que si no, no tendría sentido y sería muy evidente. Nadie hace un debate sobre pederastia sí, pederastia no, ¿no? Es absolutamente evidente. En cambio, en el caso que nos ocupa de la tauromaquia, hay gente que las podemos respetar en muchos ámbitos de su existencia, quizá no en el de la tauromaquia, pero resulta que pueden ser genios en algunas tareas, pero han heredado este gusto por este quehacer. Y al mismo tiempo, para terminar de complicarlo, es verdad que en el caso de España ha habido un intento de identificación, igual que se hizo con la bandera, igual que se hizo con algunos símbolos. Hay gente que ha querido identificar la tauromaquia con una España, ¿no? Y poco menos que quien está en contra de la tauromaquia es un mal español. Yo creo que es Javier. importante aquí, lo hablábamos en aquel debate que tuvimos en la jornada de protección animal en Navacerrada, en Morozarzal y en el Boalo, Cerceda y Matalpino, y es que precisamente la tauromaquia ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Y no solo ha trascendido por el reconocimiento posterior que se ha hecho de ese arte y de ese hecho cultural, sino que también por su propio origen, porque el origen es en toda la cuenca mediterránea. Entonces, quien intente defender la tauromaquia como algo única y exclusivamente español e identificativo de nuestro país y de nuestras fronteras se equivoca, porque lo es también de Portugal, lo es también y con mucha fuerza en Francia, lo es también en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia. También, por supuesto, estamos hablando de un hecho que ha trascendido nuestras fronteras. Por supuesto, la tauromaquia, igual que el aprecio por cualquier disciplina, arte o cualquier hecho cultural, no se hereda, no es algo que se herede, sino que en la medida que uno puede acercarse y llegar a conocer aquello, puede llegar a empatizar o no y simpatizar con ese hecho, pero no es algo que se pueda heredar. También quiero hacer una nota sobre... Javier. Sí, pero la tradición es la transmisión del hecho como tal, conservarlo, no el gusto por ese hecho. De hecho, en esta mesa hay una mayoría, que no comparte ese gusto o esa simpatía por ese hecho. Sin embargo, ha llegado hasta nuestros días por esa tradición. Sí que quiero decir que a nivel cultural se habla aquí de extinción, no es extinción. Lo que está en extinción es el modelo de negocio que rodea la tauromaquia. Esa es la crisis grave que tiene la tauromaquia, pues la tauromaquia no ha vivido siempre de esa subvención pública porque en mucho tiempo no ha existido. En 300 años de existencia de este hecho cultural, pues posiblemente ni en un 80% de los casos de esos años se haya
motivado culturalmente con una subvención. Quiero destacar que durante la Feria de San Isidro, que empieza mañana y que son más de 30 días de celebración de estos festejos en la Plaza de las Ventas, estamos hablando de que más de 20.000 personas a diario van a ser espectadores, y lo son, porque quieren, porque les gusta y porque siguen este hecho cultural y este arte, y que estamos hablando de que durante pleno mes de mayo, primera semana de junio, están superando en el balance diario de espectadores de teatros en Madrid. Los teatros en Madrid a diario no van a alcanzar esos 22.000 euros, o sea, 22.000 espectadores de aforo completo que tienen las Ventas y que se llena todos los días. O sea, hablar, no, ese dato, si hablamos de fútbol, pues evidentemente con un partido del Real Madrid, eso está más que superado. Pero estamos hablando de que es un abono taurino en el que no se regalan Javier, que las haya más entradas. asistencia a los toros que al teatro, me parece un gran argumento. No es un gran argumento, pero indica que no está en extinción. Porque Juancho aquí defiende, está en extinción. No está aceptado socialmente, con lo cual te invito a que puedas pasar por la Plaza de las Ventas, y además nadie quiere ir. Pues eso es falso. Eso no es falso, eso es lo que es cierto y yo comparto, y ya lo debatimos en esas jornadas, es que el modelo de negocio que rodea la tauromaquia está en grave crisis y eso exige una evolución. Y la tauromaquia ha evolucionado durante cientos de años y es más, y conoce mi postura Sergio, puede evolucionar hasta un espectáculo en el que primero no esté subvencionado públicamente, con lo cual ese discurso y ese enfrentamiento no tengamos por qué tenerlo, ni en esta mesa ni en otro foro, y en el que además haya respeto hacia el animal. Y puede evolucionar hasta hacia ese espectáculo. Yo en eso me voy a dedicar y me voy a empeñar, ahora hablamos de eso, porque creo que es algo interesante para que trascienda lo que es el arte puro y duro. Ahora hablamos de eso. Ruth, corriendo, porque... Sí, corriendo, no. Creo que Sergio va a responder en lo que tiene que ver con el modelo de negocio, pero no quiero que pase el modelo de negocio sin, por favor, hacer una referencia a que no puede servir cualquier modelo de negocio si de lo que estamos hablando es de un modelo ético de sociedad. Eso es de lo que yo estoy hablando. Vosotros habláis de cifras y habláis de modelos de negocio cuando, insisto y repito, hay víctimas, hay animales torturados y asesinados. Y yo me remito al modelo ético. Entonces, bueno, podéis seguir dándole vueltas si queréis a brevemente, vuestro modelo Sergio, de y después negocio, Juancho. pero... Vale, yo primero habéis hablado de por qué sigue habiendo niños, o por qué puede haber niños, o por qué culturalmente no vemos un problema en la tauromaquia. Pues eso tiene que ver con una disociación educacional desde pequeñitos, ¿no? Por eso la tauromaquia para nosotros no es tan grave como ver cómo matan a un perro en directo, por ejemplo, pues es una cuestión meramente cultural. En cuanto a lo que hablas del modelo de negocio, sí que es interesante reflejar que en nuestro país en las últimas décadas han desaparecido miles de espectáculos con animales, miles. O sea, incluso algunos se han modificado hasta el punto de dejar de utilizar a los propios animales y utilizar simulacros de animales para poder mantener esa tradición que tenían, pero no hacer ningún daño a los animales. ¿Por qué la tauromaquia no ha desaparecido? Porque es un negocio de 4 empresarios, básicamente. La tauromaquia recibe de todas las administraciones del Estado español cerca de 629 millones de euros, que sale la mayoría de las administraciones locales y autonómicas. Están absolutamente financiados y eso el último apunte para que se evidencie esto. En la última feria, que has hablado de la de San Isidro aquí en Madrid, en la anterior, en la feria de Sevilla, la última que ha habido, el encargado, el empresario que llevaba la feria, decía que ojalá le hubiera llovido para haber cobrado el seguro, porque es absolutamente inaguantable que sin subvenciones públicas se mantenga un espectáculo como la tauromaquia. Es muy caro, es un negocio de 4 que además funciona, y además aquí creo que sí que se puede utilizar muy bien la palabra de una casta que siguen manteniéndose, mantienen sus ganaderías. La señora Domecq, por ejemplo, es una de ellas, mantienen sus ganaderías a costa del dinero de todos y todas las españolas. ¿Juancho? Sí, Javier, yo lamento que no te guste, pero es evidente que es una actividad en vías de extinción. La única discusión que tenemos es si ayudamos a acelerar esa extinción o si dejamos que muera de muerte natural. Pero lo dicen las encuestas, lo dice el número de espectadores, lo dice el número de espectáculos, que cada vez son menores, lo indica incluso esa agresividad. Es decir, tú no ves a nadie en un partido de fútbol pegando a otro porque vaya a sacar unas imágenes con su móvil. ¿Por qué? Esa agresividad lo que demuestra
es que se sienten, los taurinos os sentís en peligro de extinción. Es decir, y esto yo lo he leído además en artículos de prensa, etcétera, de reputados taurinos. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que es una actividad en extinción, porque, os pongáis como os pongáis, la conciencia social con respecto a nuestra relación con los seres con los que convivimos en este planeta está cambiando, y cada vez gusta menos el que se maltrata a los animales. Ayúdanos, Javier, a entender una cuestión. ¿Por qué? Yo creo que estaría bastante generalizado en nuestra sociedad que si alguien asaeteara a un perro, ¿no? Atravesándole con unos clavos o lo acuchillara con un cúter, produciría un escándalo. En cambio, ¿por qué no ocurre eso con un toro? Vale, porque el objeto fundamental de la tauromaquia no es dañar al animal. Entonces, eso es difícil de entender para alguien que no conoce cuál es el objeto de la lidia, cómo se desarrolla la lidia y qué es lo que se puede valorar o no dentro de un espectáculo de tauromaquia y durante la lidia. El objeto de la lidia fundamental no es ese. Entonces, cada vez que en una mesa se pone sobre la mesa ese argumento, pues bueno, los antitaurinos se levantan y dicen, es que estás utilizando, eso es demagogia. No, el objeto fundamental de la tauromaquia es, en el campo, la selección del animal que desarrolle mayor acometividad y bravura, y que eso sirva de colaboración al torero, al artista, para realizar su faena, ¿vale? Su faena de arte. Y que eso pueda trascender y llegar al tendido y al público y empatizar con él, porque crean que eso es algo hermoso. Ya está. El objeto no es... igual con un perro... No. Es que no sin un muerte, perro entrenado sin para muerte. atacar. No o para... está Sin muerte, sin daño, sin muerte, sin daño. Y en la plaza pasa exactamente igual. Y es algo que, de lo que se Javier, mofaban perdona. en las jornadas Así, yo veo arte, anteriores. perdón un momentito, yo veo arte cuando veo a un ser humano enfrentarse a un animal grande. ¿Cuál es el objeto? Lo que no entiendo ¿Cuál es el la objeto? muerte, la Mira, Juan laceración, Carlos, las el banderillas... objeto no es hacerle daño y sangrar. el Ese no es el objeto ni el fin. Pero es No, una... no es que sea el objeto, El es último un hecho, objetivo y es el un mayor hecho. reconocimiento para un torero y para un toro, y que se le reconoce al toro como tal, es el reconocimiento de ese binomio, del toro con el torero, por el que se reconoce a los dos, por los que trascienden juntos a la historia del toreo y al reconocimiento de toda la afición taurina, y es el indulto de ese animal. Y que recientemente hemos vivido y que hemos llegado a escuchar en un foro por José Enrique El bombo Zaldívar, que le estáis dando diciendo a ese que era indulto. una campaña de publicidad del mundo taurino Bueno, es que lo para es. mejorar las estadísticas. Estoy No, de acuerdo es con un hecho José Enrique histórico, Pero que es que un yo animal. lamento, ¿Sabes que haya trascendido y que, claro, para los antitaurinos, que algo que creen que está en extinción, Es que que hay no una tiene media de sentido, 1.600 que trascienda de esa espectáculos taurinos forma, en plaza que al tenga año. esas consultas en Internet, que tenga esas descargas en YouTube, que tenga esa trascendencia en todos los medios de crees comunicación. Pero que hay vídeos espeluznantes de agresiones y de bullying entre adolescentes que también que son muy virales. Sí, ¿Pero qué pero me estás no es el contando? caso. Estamos hablando, mira, No, decíais bueno, antes... pero es que me estás diciendo que es que tiene muchas descargas mira. en internet. No, que estoy diciendo que os provoca cierto malestar, que realmente la tauromaquia, el hecho mayor y de mayor altitud en la tauromaquia, que es el indulto de un toro, y que es el objetivo final de que el torero salga por su pie de la plaza, siendo jaleado por el público, y que el toro vuelva a la finca Pero que Javier, le a estáis seguir dando un guiando. bombo a Javier, un es toro que es el- montado los datos en- no es un entre bombo. entre miles, Es que es un hecho entre miles, histórico pero que es que me da igual que trascendente. uno sea Es indultado, un pero hecho- ¿quién eres es un tú hecho para indultar? trascendente. Pero ¿quién eres tú para indultar No, a mira, alguien que por no ha hecho suerte, nada? por Pero suerte. ¿quién eres tú para No, indultar a mira, nadie? por suerte, Ruth, Pero tú, ¿por qué te por eriges suerte, en Ruth, juez que en la indulta plaza, a un animal porque no lo hago inocente? yo, porque en la plaza de Pero toros pero se ¿quién es produce toda un esa hecho gente? democrático, ¡Uy, y es democrático! sí, que un público, Pero es que esto es anónimo, un público Javier. anónimo puede decidir sobre ese hecho. Javier, Pero ¿cómo puedes hablar de democracia cuando un animal ha sido arrastrado allí en contra de su voluntad, después de pasar por todo un proceso al que te has referido antes en el campo y tal y cual? Conozco lo que son las tientas. Yo ¿Por qué no también, explicas mira, lo que son las en tientas? en el anterior debate que tuvimos en la cerrada también pasaba esta situación. y llames es, a eso democracia. se hablaba de las tientas sin conocimiento, Es ¿no? increíble. Y se llegaba a decir por un veterinario, de José Enrique Zaldívar, decía el veterinario, que el trato que recibían los animales en el campo para nada era modélico y que era un hecho que solo le pasaba al toro bravo, ¿vale? Que solo le pasaba al toro bravo. Que el toro bravo era el único
que era marcado a fuego en la piel. Marcado a fuego, lañado. Cuando eso es falso, porque se produce en la raza equina, se produce en las vacadas de ganadería extensiva de España, de toda la dehesa española. Vale, oye, no solo en el lecho bravo. Vamos a matar el marcaje, chinos porque también matamos japoneses. Que no hablemos de que es un hecho exclusivo de la tauromaquia, que es falso, que es bueno que este foro se abra para que un argumento como tal se caiga, porque es falso. El trato que recibe el animal en el campo es de ganadería extensiva, está regulado por sanidad, está regulado por los veterinarios. Javier, igual que en el resto escapado de un poquito de mi explotaciones. pregunta, perdona que regrese. Sobre la te agresividad. te decía por qué si lo que se le hace a un toro se le hiciera a un perro generaría un escándalo social porque en el inimaginable. Perro no ¿Por hay qué? un desarrollo de arte, en ningún caso, ni es el objetivo final, solo el daño, solo el daño. En la tauromaquia se ha llegado a un punto en el que, por ¿Tú crees supuesto, que en la pelea de perros no hay arte? ¿O en la pelea de gallos? no hay ningún arte, por supuesto que no. ¿Porque tú no lo ves o porque no lo hay? No, porque creo no que lo los hay. argumentos que yo he escuchado serían idénticos de alguien que te dijera hay arte, la selección de los perros, cómo No viven existe esos ningún perros, arte. la democracia de la gente que va No a verlo. existe ningún arte. Y de hecho, la tauromaquia censura cuando las personas, esos profesionales, los toreros, no ejercitan esa faceta con plasticidad, protocolos que se con siguen. cuidado, con respeto al animal. Javier, quiero darte una Está serie de datos. reglado y se está hablando ¿Cómo puedes de... decir que Vamos se a respeta a un escuchar, animal que Ruth. acaba vomitando se está- sangre? Porque está reconocido y es legal Pero y está ¿qué dices? reconocido Es que no se te tal entiende, cual. sinceramente, Sí, mira, cuando- te lo voy a pero explicar. ¿cómo puedes decir Ruth, que se Ruth, respeta a vamos a alguien que escuchar, por favor, que vomita? pueda terminar Te lo voy a su explicar, expresión. Ruth. Cuando habléis de va a la terminar de agresividad, hablar sin que le interrumpamos, por favor. Cuando habléis de agresividad, cuando una persona, un público en la plaza, un espectador, a lo mejor reacciona negativamente frente a una grabación, una fotografía que hace un antitaurino, ¿por qué lo es? Porque bueno, luego se encuentra su foto, ¿vale?, con una acusación que pone asesino, que es una acusación y que podría querellarse contra ese particular, pero que no puede porque es Oye, anónimo. pero no regresemos a las cosas No, anteriores, vamos lo a ha lo que dicho estábamos. Juancho y le tengo que contestar. Vamos Entonces, un poco a lo ¿por que qué estábamos. existe esa agresividad? Es que estamos otra vez con lo del principio y estamos Porque en le el están, ejemplo... cuando hacen una foto en el campo de fútbol, no le están poniendo luego un post que le llaman asesino, criminal, por un hecho que es legal y que está reconocido en nuestra sociedad. Yo entiendo que hay esa discrepancia y por eso se tienen que producir Perdonad, como los soy foros, yo el soy el debate y la presentador del programa, discusión. dejadme que yo establezca los temas, porque es que si no, no Luego otra avanzamos. cuestión, Juan Carlos, Me muy interesa- importante. me interesa Había- mucho más, Javier, Cuando yo he hablado Javier, con compañeros Javier, y he dicho déjame que que yo venía aquí, plantee- me han dicho, es muy probable que te llamen casta. Efectivamente, lo ha dicho Sergio. bueno, No, ha llamado a los empresarios Yo creo que a él no taurinos. te lo a ha los llamado. empresarios taurinos. ¿A ti No, no te a ha los llamado? ganaderos. No. Te puedo presentar a ganaderos taurinos, muchos, y en Madrid, no hace falta que nos vayamos más lejos, que para nada están dentro de ese concepto que tú tienes Javier, de la perdonad, casta. es que para estoy nada, y me intentando gustaría que colocar, los Javier, estoy conocieras intentando y colocar... que te lo pudieran Javier, explicar. parece que no me Responder ahora, respetas cuando hable, nada. te respondo a todo. Decía Javier que cuando uno pone los temas no nos distraigamos y tengo que volver por tercera vez a plantear lo que he dicho antes y que no estamos escuchando. Y no nos regresemos a lo de las fotos y a lo de la agresividad, que era solamente un ejemplo con el cual arrancar el programa. Insisto, ¿por qué cosas que no soportaríamos en ningún otro animal, en ningún otro, se convierte en algo defendido en el caso de los toros? Es la pregunta que quería trasladaros. Vamos a escuchar a otros. Javier, Sergio, vamos a hablar todos, también para que no sea solamente casi un monólogo. Según marca la propia Lidia, como tú hablas, que intentas hacer como una exclusión de Pediría conocimiento. también que no habléis solamente contra Javier, sino Vale. que intentemos hacer un debate que sea un poquito más amplio. Vale, Es que si sí, no, perdón. El objeto de la lidia, todas las fases de la lidia, como tú bien sabes, como vosotros bien sabéis, o la gente que conozca un poco este tema, el objeto de la lidia es mermar al animal desde el primer tercio, que es el tercio de vara, y el segundo, el tercio de banderillas, que sirven para que el animal pierda fuerza, pierda sangre, para que al final se le rompan los músculos del cuello al animal, se caiga la cabeza y el toro pueda hacer la última suerte, que es la suerte de muerte, para facilitarle todo ese proceso. Ese proceso para vosotros es artístico, para nosotros es la merma física de un animal para poder someterle a un punto en el que el animal no puede defenderse. Y también, como Ruth hablaba antes, todo el proceso de la cría, el de la ganadería, está hecha para seleccionar el animal que va a ser más bravo. En este caso, bravura llamamos no a una raza, sino en este caso al animal que está más asustado,
muerto de miedo, encerrado en un cajón durante horas, durante días, incumpliendo las normativas de transporte, todo eso para que el animal salga enfurecido y luego además sirva por un proceso teatral que es lo que es la tauromaquia, en el que el animal se le destroza física y moralmente y al final se le mata. Eso no puede concebirse en el siglo XXI como arte y no lo concibe el 81% de la población, que hace 4 meses reflejó en una encuesta, la encuesta de Ipsos Mori, que la tauromaquia es una vergüenza para este país. Seguramente el adjetivo teatral no sea lo que más conviene porque el teatro es muy hermoso. Juancho. No, yo, contestando a tu pregunta directamente, yo creo que en este país se ha justificado todo con la excusa de la tradición, todo lo relativo al maltrato animal, ¿no? Y aquí hemos vivido desde cabras que se tiran del campanario a los gansos en Lekeitio, donde te colgabas de una cuerda para quitarle la cabeza al ganso, a los torneos de luchas de carneros, y cada vez que se ha cuestionado, pues el único argumento que había era la tradición. ¿Y qué pasa? Pues que las cosas van cambiando en este proceso de cambio cultural que se está produciendo. Estos festejos se van eliminando, se van dejando atrás porque la gente ya pues no los va soportando. Y va quedando solamente pues las corridas de toros. Es lo que va quedando cada vez con más en peligro de extinción, y por eso, como he dicho, o en proceso, más que en peligro diría en proceso de extinción. Y por eso estas reacciones, y se dice, bueno, es que tienen que estar todas las voces. También a nosotros nos gustaría que se dejara hablar a todas las voces cuando en foros taurinos, incluso cuando se hacen manifestaciones. Yo creo que la agresividad que hay contra los antitaurinos a la salida de estos festejos no tiene parangón en nuestro país, y perdona que vuelva ahí, pero es que es un factor demostrativo de eso, ¿no? de unas actividades que se han justificado solamente con la tradición, pero que ese argumento ya no aguanta. Ruth. Juan Carlos, me gustaría responderte a la pregunta de por qué en este país se puede torturar no ya a un toro de 600 kilos, que tanto les gusta repetir esa cifra, sino a becerros que son auténticos cachorros, bebés, en las becerradas, por ejemplo. Te respondo por qué eso está admitido y por qué torturar a un perro de la misma manera sería un escándalo social. Sencillamente porque las leyes de protección animal en este país tienen excepciones que son las relativas a los espectáculos y festejos taurinos. Sencillamente por eso, nada más. Si las excepciones, en lugar de ser con los bóvidos que se utilizan y de los que se abusa para la tauromaquia, fuera con perros, bueno, pues veríamos cómo se tortura a perros legalmente. Es sencilla y únicamente porque es legal. Por eso estoy absolutamente en contra de dejar que nada muera solo, si lo que esperamos que muera es una injusticia tan espantosa. Yo no quiero que mueran solo a las injusticias, yo las combato y quiero que se regulen por ley, que la justicia sirva precisamente para construir una sociedad mejor. Estamos casi terminando. Hay otra reflexión que quería haceros. Recuerdo a Pedro Sánchez, secretario general y candidato del Partido Socialista. En esta ronda no he intervenido, ¿verdad? Bueno, era la pregunta de antes, pero sí. Si quieres hablar, habla, ¿eh? O sea, que sí, hemos invitado para escucharte, no, Javier. O sea, Carlos, que en esta ronda no he intervenido. Lo ha hecho Sergio, luego Juancho, de hecho, te iba a pedir, luego Ruth. Iba a hacer esta pregunta y te iba a emplazar a ti a que fueras el primero en contestar, pero si quieres ahora decir algo, adelante. Sí, a ver, habéis dicho y has preguntado y la has repreguntado, ¿por qué con otros animales ese tipo de maltrato, de ensañamiento que se podría decir no está reconocido, no está permitido? ¿Por qué ha evolucionado y ha llegado hasta nuestros días en el caso de la tauromaquia? Porque no es el objeto final, y ya lo he dicho antes, el objeto de la lidia no es el maltrato del animal, el objeto de la lidia es conseguir la colaboración de ese animal para poder desarrollar la lidia de forma artística. No es un eufemismo, no es un eufemismo. Yo lo decía en el anterior debate que tuvimos ahí en Navacerrada y lo repito hoy. Pues saltemos esas barreras, vayamos y que se haga la prueba. ¿Por qué no se va a hacer la prueba de un espectáculo que, primero, que no esté soportado con ninguna subvención pública, y segundo, en el que no haya ni un solo derramamiento de sangre por parte del animal y cero maltrato? Y en el que de verdad un torero, un artista pueda desarrollar
su obra. ¿Lo haga sin el animal? No, con el animal, sin que el animal sufra ningún O maltrato. sea, sin banderilla, sin picador, Claro, por y supuesto. sin la espada. Y sin muerte. Y sin muerte. Y eso se puede producir. Y yo creo que hay resquicios legales que permitirían sacar un proyecto así adelante. Y yo lo voy a intentar, ¿eh? Ya lo digo ya casi... por tientas, por ejemplo? No, es que el desconocimiento, Ruth, es grave. Ya. Para que un torero pueda torear un animal, ese animal se garantiza que nunca antes ha sido toreado. Las tientas, te estoy Entonces, la preguntando. tienta es un elemento de selección que se hace en las ganaderías con todas las hembras Exactamente, para por ver si eso. luego son elegidas para seguir Eso es. criando como madres dentro de la ganadería, y cuando se hace con machos que se seleccionan como sementales de ese hierro de esa ganadería, luego esos machos está prohibido, es ilegal, no pueden ser lidiados nunca más. Cuando vemos un toro que se va a lidiar en una plaza, es un toro que nunca ha sido toreado anteriormente. Entonces, estaríamos hablando de un animal que viene desde el campo a la plaza y que, por supuesto, nunca antes ha sido lidiado o toreado. Ajá. Pues Ahí- entonces los animales que se torearían sin sangre, como tú dices, procederían de sementales que sí han sido tentados, ¿no? Procederían de sementales que han sido tentados para su selección. ¿Por qué? Porque el canon actual que se mide a la O bravura... sea, que sería un maltrato que quedaría un poquito No, atrás. pero para que veas cómo pero que evolucionaría eso. existiría. Ruth. Si tú en el festejo actual, en el que tenemos aprobado por ley y regulado con un decreto ley, una de las bases fundamentales del espectáculo es que puedan ver la competitividad, medirla al caballo. Yo, que soy un ganadero y tengo que producir ese animal en el campo y criarlo, tengo que pasarlo por esa prueba. Si el caballo deja de ser una obligación legal en el espectáculo, yo puedo medir y valorar otros parámetros. ¿Por qué? Porque en el espectáculo ese no se va a valorar. Y si Tú valoramos es que estás solo un detalle, estás solo un hablando de detalle. los toros y de los caballos como si fueran instrumentos en lugar de No, 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 individuos, no. en lugar de seres que sienten. Como animales reconocidos, No, como no, colaboradores instrumentos no, que pero ¿qué entiendes por trascienden. colaborador? No existe el toreo Lo estás utilizando sin el como- toro. lo estás No existe el concibiendo como triunfo. herramienta, No existe- como no no, como una no. colaboración. La No colaboración existe- requiere, obviamente, de, bueno, pues del de... respeto mutuo, por ejemplo. Efectivamente. Del respeto mutuo. Yo te estoy hablando de un espectáculo que creo que se puede llegar a dar, en el que haya ese respeto mutuo máximo. Y También- en ese espectáculo del que hablas, un detalle, como bien sabes, el reglamento de la Comunidad de Madrid obliga a sacrificar todos los animales que pasan por cualquier espectáculo taurino, sea con resultado de muerte o no, en plaza pública. ¿Ese reglamento que tú planteas eliminaría la obligatoriedad de matar a todos, absolutamente todos los animales que se Mira, Sergio, yo utilizan no en estoy hablando festejos? de un reglamento, sino de un espectáculo que dentro del actual reglamento no contemplara ningún tipo de maltrato animal, y que tú y yo nos pudiéramos sentar a verlo y que tú pudieras empatizar o no, pero que en ningún caso tú me tuvieras que mirar a mí como un asesino, ni reconocer a la persona que está actuando al profesional como un asesino, y que luego ya lo respetáramos o no lo respetáramos. nos confrontáis La con muerte los de ese toros en animal las posterior dehesas? al espectáculo, la muerte de ese animal posterior al espectáculo, todos los animales sufren una muerte regulada sanitariamente en matadero, pero de la que no se hace ningún espectáculo. Los animales humanos no, de la que sepamos. de la que no se hace ningún espectáculo. Tenemos que terminar. Creo que con Dejadme eso preguntaros respondo algo a tu pregunta. casi ¿Por qué casi queréis para hacer un despedida. espectáculo? Casi para despedida, y ahora vamos a cerrar con eso, Ruth. Decía que Pedro Sánchez se expresó en contra del toro de la Vega de una manera como muy enfática, pero después el alcalde dijo que bueno, que sí, que en fin, pero al final la propia presión de una parte al menos, ¿no?, de la ciudadanía, hace que cosas que nos pueden parecer evidentes luego no se puedan llevar a cabo. Estoy pensando, no es equiparable, cómo la presión popular hace que, por ejemplo, en la fiesta del alarde, las mujeres que quieren desfilar son insultadas, maltratadas, por parte de gente que en nombre de la tradición sigue manteniendo eso, ¿no?, que es una cosa como poco racional, pero ahí está, ¿no?, y es una realidad que tienen dificultades profundas para poderlo solventar. Creo que también aquí, detrás de todo esto, estamos viendo, ¿no?, como en imágenes de fondo, bueno, pues este tipo de fiestas que forman parte de, bueno, de lo más relevante de esa tradición festiva de nuestro país, ¿no?, que implica casi secularmente maltrato a los animales, y la ciudadanía no parece que esté dispuesta a fijarlo. ¿Cuáles son, creéis, y casi os diría como despedida, las soluciones al respecto, Sergio?
Pues desde mi punto de vista la solución ahora es que la ley se adecúe a la evolución ética de la propia ciudadanía que ya tiene. Una de esas muestras es lo que comentabas tú, ¿no? El Toro de la Vega, y fue una de las propuestas que además aquí está Juancho, se presentó, que fue la propuesta, la PNL, para la eliminación del torneo del Toro de la Vega y otros 3 espectáculos más, junto con otras proposiciones no de ley que se presentaron en el Parlamento español en esta legislatura breve, que supongo que se presentarán en las siguientes, y yo creo que ahora mismo, en el periodo en el que estamos, los partidos políticos deben de comprometerse claramente con este tipo de cuestiones. Si el Partido Socialista, si Podemos, si las confluencias Izquierda Unida, si el Partido Popular, Ciudadanos, se van a comprometer con este tipo de cosas, en concreto la eliminación del torneo del Toro de la Vega. Javier. Sí, mira, yo creo que la solución pasa por la evolución. Entonces, algo que está vivo evoluciona, desde luego no desaparece, y es el caso de la tauromaquia. Y va a tener esa evolución, no solo por el problema del modelo de negocio, que eso va a condicionar absolutamente todo, y que quien sea un empresario en el mundo taurino no le quedan más narices, puede agarrar a su sillón y pretender no cambiar absolutamente nada, no le queda otra. Respecto al compromiso de los partidos, yo creo que es interesante que el compromiso de los partidos no solo se ejerza y se pida y se condicione en los procesos electorales, debe ir un poquito más allá. Y eso es a lo que quizás estábamos más acostumbrados y debemos de cambiar ese discurso. Debemos de exigir ese compromiso siempre. Y sobre qué grupos sí, qué grupos no, pues hay esa diversidad y esa pluralidad. Y este mismo debate dentro del seno del Partido Socialista, por supuesto, también se produce. Y entiendo que dentro también de otros grupos. ¿Cuál es la postura oficial? Pues eso es algo más complicado de definir. Lo hemos visto recientemente, Pablo Iglesias asistía al programa del Hormiguero, con un prime time, y con un número de espectadores interesante, y tenía la opción de eliminar, y le daban, fíjate, ¿no? De repente el legislador, unas tijeras, y podía elegir y seleccionar qué quitaba y qué mantenía como algo que merecía la pena mantener en nuestro país. Y llegaba a la hoja de los toros y no la cortaba. Y el primer día parecía como que aquello se había cortado y tal. Lo volvieron a hacer el segundo día que asistió. Y ahí hizo su alegato defendiendo que los toros, como hecho cultural, él no lo iba a cortar. Entonces, realmente, en el caso de que quisiéramos extrapolar que esas palabras de Pablo Iglesias, que esa postura de Pablo Iglesias, que está documentada, que no me estoy inventando yo, y que hemos visto todos, responde a la mayoría de su partido, estaríamos hablando de una mayoría real en un arco parlamentario que respeta esa tradición. ¿Esa tradición tiene que evolucionar? Sí. ¿Estás equivocado? ¿Cómo tiene que...? No estoy equivocado, el videoprograma. Esa tradición tiene que evolucionar integrando la mayor parte de las sensibilidades. Y eso exige un esfuerzo por parte de todos, ojo, por parte de todos. Gracias. Juancho. No, yo creo que los partidos, al menos los partidos del cambio, tenemos que dar un paso adelante en este tema y en otras cuestiones, desde luego relacionadas con toda la problemática, no solo animalista, sino también ambiental. Creo que hay que dar un paso adelante y ser mucho más valientes en el ir adoptando medidas para, como decía Ruth muy bien, para ir ayudando a esa evolución natural de que estos espectáculos desaparezcan de nuestro país. Bueno, yo desde luego considero que habría que eliminar la exención de la tauromaquia de los delitos contra los animales, de los delitos de maltrato animal en los espectáculos en España. Y bueno, eso, ¿quién si no las políticas del cambio van a hacerlo? Desde luego no podemos esperar que lo haga el PP, no podemos esperar que lo haga el PSOE, porque ha podido hacerlo y no lo ha hecho, no tiene sensibilidad animalista, y yo desde luego espero que lo hagan los partidos del cambio, aunque creo que deben ser mucho más contundentes en su defensa de una sociedad más ética, de una sociedad más justa y de una sociedad menos violenta. Gracias. Arte, cultura y pensamiento animalista, capital animal, tipo de reflexión que son posibles en Madrid, seguramente, porque ya no gobierna quien ha gobernado durante más de 2 décadas, y parece que es evidente que la reflexión sobre los animales es uno de los elementos que nos va a ocupar, sin duda alguna, durante el siglo XXI. Hablamos de los toros y es verdad que seguimos comiendo a los animales y a veces hacemos reflexiones donde queremos ser defensores de esa sensibilidad, estando en contra de la tauromaquia, pero luego no le hacemos ascos.
a comer carne, y eso forma parte, creo, de contradicciones que tenemos que ir gestionando. Hay un elemento que creo que es relevante, y me consta, y algo de eso sé, que hay una profunda sensibilidad dentro de Podemos en contra de la tauromaquia porque se entiende que es torturar animales. Ahora bien, hay una reflexión también profunda, y es que a veces cuando prohíbes las cosas, hay gente que nunca se ha interesado por eso y de repente se preocupa, porque piensa que nunca va a poder acercarse. Hay zonas de España donde la fiesta de la tauromaquia ha desaparecido en el momento en que ha dejado de ser negocio. Quizá, no lo planteo como una decisión cerrada, pero quizás sea una solución más inteligente que no alimentar un contramovimiento a través de prohibiciones. Pero lo que es absolutamente evidente es que el hecho de que podamos empezar a discutirlo implica que quizá tenga razón Hegel y se despliegue el espíritu, porque lo que es absolutamente evidente es que quien maltrata a los animales no respeta tampoco a las personas, y esa reflexión, insisto, nos va a acompañar durante todos estos años. En fin, si hemos sido capaces de superar otros asuntos, seguro que vamos a llevar a buen puerto esta discusión. Y aquí, en La Tuerca, vamos a poder debatirlo. Ya discutimos en un momento sobre la caza, quiero que volvamos a debatirlo, quiero que sigamos tratando estos temas, porque hay mucha gente que es verdad que no tiene los argumentos claros, y hablando se entiende la gente. Y para eso hace falta tertulias como La Tuerca, ya saben, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.